Se nos ha pasado por alto una noticia que se ha producido este martes 4 de junio, que es la imputación de la presidenta, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. El juez ha llamado este martes a declarar como imputada a Begoña Gómez el 5 de julio, presuntamente por tráfico de influencias y corrupción. Es la noticia, la portada, aparte de la de Mapé, señor Illán, que es una buena para los seguidores del Madrid, y la consecución de la 15ª, ¿no? Hay que decir también que el presentador de esta tertulia ya es un mito. Y quienes siguieran la celebración del Real Madrid el otro día, pudimos oír una voz que sonaba, y esa voz que sonaba no podía ser otra la del escenario, que la de el amigo navalucillense Jesús Olmedo. Bueno, pues es un honor es un honor, la voz, y ya eres pasa la historia, el mito, ¿no?, de los navalucillos. Bueno, el Madrid, la noticia de Mapé, bueno, ha llenado las portadas de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación del mundo. Sí. Y desgraciadamente, pues la política española también es protagonista, porque se están publicando muchas informaciones, y esta situación, la de la imputación ya se puede decir, es lo que han publicado todos los periódicos españoles, de la mujer, y digo otra vez la presidenta, la mujer, la consorte, podemos decir, la mujer del presidente del gobierno, pues está creando un pulso también permanente en la política española. De hecho, este asunto motivó los famosos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, ¿no? Y la mayoría de las investigaciones tienen que ver con una empresa pública que podría haber tenido algunas adjudicaciones con otras empresas privadas. Bueno, pues les hablaba antes de una visita a nuestro programa. La batalla de las ideas, según el autor del libro que vamos a presentar a continuación, de este libro, Pregón de combate para jóvenes de espíritu, está en peligro. La batalla cultural, la pérdida de los valores que se achacan desde un lado importante y numeroso de la sociedad española, que aboga pues por eso. Parece ser que para el invitado que se sienta hoy en el braserillo, un gran caballo de Troya, el de la corrección política, se ha colado en la civilización occidental global y en la propia sociedad española de un tiempo a esta parte. En este libro que les voy a presentar, el autor habla de 3 arietes, de 3 conductores de ese caballo de Troya que esconden otros objetivos. De esas 3 fórmulas están oyendo hablar ustedes permanentemente: de la ideología de género, de la memoria histórica y de lo que él denomina el mito del cambio climático. 3 arietes, 3 formas de cambios de planes que muchos apuntan son de pura fabricación marxista. De esa operación que nuestro invitado define como estrategia bien marcada, de esa casi obligación de alterar la identidad sexual que desordena el sistema natural de procreación, del dinamitado de la familia y de pretender reescribir la historia, reflexiona en este libro que dice va dedicado a los jóvenes y no tan jóvenes, don Raúl Mayoral Benito, en su libro Pregón de batalla para jóvenes de espíritu. Raúl, buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches, y es un placer estar aquí. Raúl Mayoral es abogado, es empresario, ha trabajado como directivo de prestigiosas instituciones en los ámbitos educativo, cultural, de la asistencia social. Es un apasionado de la información, antes decía también de la comunicación. Ha dirigido y presentado programas radiofónicos, audiovisuales, en radio, en televisión. Ha escrito numerosos artículos para periódicos de tirada nacional, regional y en prensa digital. Y tiene su propio canal de YouTube, Libercast, que podemos decir, Raúl, que fue el impulsor de este libro, ¿no? Efectivamente. Este libro nace como consecuencia de ese canal, Libercast. Yo solía publicar artículos semanalmente en un diario digital, El Imparcial, y veía que mis hijos, ya mayores, con capacidad para tener criterio, pues no me leían. Entonces pues les pregunté por qué no me leéis. Porque nosotros estamos en los podcasts, en YouTube, escuchando a gente que tienen sus canales, y eso es lo que debes hacer tú. Así es que un buen día, sabiendo las habilidades que uno de mis hijos tiene en temas informáticos, montaste tu canal. Montamos el Libercast y empecé a dar pregones de combate, hasta 10 pregones de combate, y de pronto dije, esto lo tengo que plasmar en un libro, y en 3 meses salió este libro. Desde tu punto de vista, por lo que he estado leyendo, desde tu atalaya que reflejas en este libro, Raúl, afirmas que existe un laicismo beligerante. Bueno, vamos a ver, la batalla cultural no es de ahora, la batalla cultural se viene dando desde hace 2000 años.
O sea, la Iglesia católica, la religión católica, la fe católica han sido combatidas con más o menos virulencia, con mucha frecuencia, pero siempre con el mismo resultado, el fracaso de sus enemigos. Dos de estos enemigos llegaron a erigir imperios poderosos, como por ejemplo el romano y el soviético. Y no solamente no derribaron a la Iglesia católica, sino que la Iglesia católica fue la causa y testigo de su caída. Luego hay que tener en cuenta también la Ilustración, con su movimiento político, la Revolución Francesa, alumbra un lema que es libertad, igualdad, fraternidad, que es realmente una copia del mensaje salvífico de Jesucristo. También la Revolución Francesa, la Ilustración, fue enemiga de la religión católica. Si a eso le sumamos la masonería y ya en el siglo XX los totalitarismos, el comunismo y el nazismo, nos encontramos con que la Iglesia católica ha sido siempre el enemigo a batir. Por lo tanto, seguimos en esa misma dinámica, pero con una novedad importante. Desde Gramsci, Antonio Gramsci, el comunista, como un gran teórico, desde Gramsci se introduce, y realmente por él, una novedad importante, y es que vamos a dejarnos de violencias y vamos a infiltrarnos en la Iglesia católica, en su interior, en sus estructuras, para desde dentro destruirla, y en eso estamos. Bueno, es cierto que todo el mundo tiene ganas, Raúl, de meterle la cuchara en lo que llaman la corrección política. Bueno, la corrección política es un signo totalitario de estos tiempos, en donde se mezcla el abuso del lenguaje, la manipulación del lenguaje, y luego, bueno, pues es puro relativismo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta todo eso? Bueno, la corrección política Pues se manifiesta en el lenguaje, esto que ahora ya se llama lenguaje inclusivo, de todos, todas, de todes, vale. el que no se puede hablar de determinados temas porque quizá pueden ofender a determinadas minorías. La corrección política tuvo origen en las universidades americanas en los años 70 y quizá en su origen, en su momento, estaba justificado, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, esas minorías étnicas que había en Estados Unidos en los campus universitarios, pero yo creo que ha sido ya una exageración, con el movimiento de defensa de los derechos raciales en Estados Unidos, se ha exagerado, y también hay mezcla del feminismo radical. En fin, la corrección política es el gran cáncer que tenemos, es el caballo de Troya. ¿Crees que existe un objetivo claro de alterar la identidad sexual? Lo acabas de reflejar en el libro, por ejemplo. Aquí tenemos la polémica ley trans, ¿no? En España. En este país existe también el matrimonio homosexual. Y mucha gente es consciente, de los que nos están viendo, de que hay mucha gente que no está de acuerdo con esas aseveraciones, pero para eso está la libertad de opinar, la libertad de escribir, como tú has hecho, como por ejemplo que se está desordenando el sistema de procreación natural. Y algo muy importante, lo que tú dedicas varios capítulos, que se está dinamitando la familia. ¿Por qué crees que quieren destruir la familia? Claro, antes me he quedado en Gramsci y sí. no he podido terminar una cuestión. Gramsci efectivamente alumbra una idea, y es introducirse dentro de la Iglesia católica, dentro de las sociedades occidentales, para destruirlas desde dentro. ¿Con qué? Pues con la cultura y con la educación. Una nueva cultura y una nueva educación que van a alumbrar una nueva cosmovisión cristiana, que va a nublar la cosmovisión cristiana de la vida y que poco a poco echará a la fe católica de la sociedad. Pero Gramsci dice, antes hay una labor previa, crucial, que hay que hacer, y es socavar la institución familiar, que es la institución clave para la Iglesia católica y para sus fieles. Por lo tanto, se aprestan a llevar a cabo un plan muy bien trazado de acabar con la familia. La Escuela de Frankfurt, que son unos pensadores que emigran desde la Alemania hitleriana a Estados Unidos, con motivo precisamente de la dictadura de Hitler, pero qué curioso que, siendo todos comunistas, no se van a la Unión Soviética, sino que se van a Estados Unidos. La Escuela de Frankfurt se ubica en las universidades americanas, concretamente la de Columbia, y también, a partir de los años 60, comienzan a desplegar una actividad que va en tres áreas: familia, educación y cultura. Vaya. Luego viene el mayo del 68 francés, que es la aplicación del plan gramsciano de Gramsci en las calles de Francia, de Europa y de Occidente. ¿Por qué, o sea, esto viene de lejos, ¿por qué crees que hay un objetivo claro de desentrañar el pasado, ¿no? De echarle la culpa a la historia de España, desde la propia España, de las que llaman aberraciones, el descubrimiento? ¿Por qué se está reescribiendo
la historia y por qué se está intentando reescribir la historia y el pasado español? Bueno, porque es clave, quien controla el pasado, controla el futuro. Entonces hay que cambiar el relato. Ahora yo creo que no solamente se están cargando las tintas contra España, en concreto, por lo que hizo, ahí está la leyenda negra, sino contra Occidente. Occidente está tachado ahora de imperialismo capitalista, de que creó una ciencia racista, una civilización racista, y ahora mismo los grandes enemigos de Occidente son los propios occidentales. Bueno, has hablado de otro ataque desde ese caballo de Troya, que esconde, según tú, unos oscuros objetivos con la religión, contra la religión, ¿no? Pero contra la religión católica. Sí, claro, aquí vamos a ver. Contra las otras religiones, aquí, efectivamente, aquí el progresismo que es de izquierdas, pues tiene un rechazo sistemático y absoluto ante la religión católica, pero le encanta hacer carantoñas al Islam y mamporros a la Iglesia Católica. Entonces, pero es por lo que he dicho antes, son 2000 años que se ha intentado por todos los medios de echar abajo a la religión católica, la Iglesia, y no se ha podido. Entonces se pretende alumbrar lo que yo llamo religiones al revés, pseudo-religiones, religiones sucedáneos de religión, que tratan de suplantar, porque eso ha sido siempre lo que ha pretendido el enemigo de la Iglesia Católica, expulsarla, ocupar su poder para tener su influencia y su poder. Has reflexionado, hay muchos capítulos en este libro, la verdad, hay bastantes capítulos. Has reflexionado en tu obra que Occidente, y sobre diversos ámbitos además, ¿no? que Occidente necesita ahora una salvaguarda y que resulta urgente librar la batalla cultural y moral en defensa de algo tan del ser humano como es la libertad. Claro, es que este combate es entre los enemigos de la libertad y los que defendemos la libertad, entre el antojo del yo y los que entendemos que debe haber una ley moral, entre mi deseo es un derecho y los que entendemos que los derechos están catalogados y que los deseos no son derechos, ¿no? Entonces estamos asistiendo a lo que se llama un tráfico de mercancías de contrabando que vienen a ser pues estas cosas que se dicen: el hombre es machista y si es blanco es racista, la mujer engendra vida pero durante los primeros estadios lo engendrado no es humano, sino que está humanizado y por lo tanto se puede detener el proceso de vida y se puede, como se dice, interrumpir el embarazo, en definitiva, matar al feto que está en el seno materno. Se dice, por ejemplo, que los padres no pueden torturar a sus hijos con órdenes, los profesores no pueden humillar a los alumnos imponiendo aprendizaje o estableciendo calificaciones porque son discriminatorias. Se dice que el empresario y el banquero son gente codiciosa. Se dice, como he dicho antes, que Occidente pues es un imperio capitalista y que hay que acabar con él. En fin, son las mercancías de contrabando y ante eso efectivamente hay que defenderse, hay que tomar conciencia de que estamos en un debate de ideas, una batalla ideológica, una batalla cultural y bueno, pues hay que empezar a remontar como el Real Madrid. Raúl Mayoral Benito, que es del Atleti, por cierto. Destacas, acabas de hablar de empresarios, fíjate, destacas en tu libro que hay otra batalla contra el empresario, ¿no? Lo estamos viendo en los partidos más radicales de la izquierda, en Sumar, en Podemos, que tanto unos como otros intentan restar protagonismo al empresario. Para ellos es el enemigo a batir, cuando todos sabemos que la empresa crea puestos de trabajo y evidentemente y necesariamente y en los cánones de la ley con el trabajador como pieza clave, sobre todo fundamental, de la empresa. Pero en el caso de la izquierda, ¿por qué el punto de mira crees que le tienen siempre dirigido al empresario, que son los que provocan precisamente esos ataques, esos ataques provocan que el empresario se canse y diga, oye, que yo cierro y me voy, ¿no? ¿Por qué el punto de mira contra el empresario? El empresario, la figura del empresario y del autónomo ha tenido para la izquierda siempre muy mala prensa, porque son ideas colectivistas las que ellos defienden y entonces pensar que un individuo pueda prosperar por sí mismo, eso es letal para la ideología de izquierdas. O sea que es el objetivo también dentro de este caballo de Troya. Bueno, España está sufriendo un adoctrinamiento, digamos, un dirigismo cultural.
Raúl. Sí, claro. Vamos a ver desde... ¿Cómo lo manifiestan? Sobre todo desde el sistema educativo. Desde hace años aquí hay dos profesores, ellos lo pueden atestiguar. Yo soy hijo de maestro, mi padre era maestro de un pueblo, maestro que llaman Maestro Nacional, en un pueblecito de la provincia de Toledo, y bueno, yo estudié con la ley del 70, que ya dicen que era una ley que empezaba a ser decadente, comparada con los bachilleratos aquellos que hubo antes, pero yo no puedo, o sea, no se resiste la comparación entre mi formación y la que tienen, por ejemplo, mis hijos. O sea, mis hijos, por ejemplo, se pusieron a leer el libro y de pronto me decían, papá, una errata. Digo, no es una errata. No sabían que la palabra remedio es copia, pensaban que era remedio y que se había colado ahí. Entonces les dije, hay un déficit importante. Tenéis que leer, y tenemos un problema de lectura, un problema de comprensión. El sistema educativo se ha rebajado, ya no hay exigencia, porque ya en la escuela ya no es transmisión de saberes, ahora se va a pasarlo bien, a estar cómodos, a la convivencia, a la multiculturalidad, ya no hay transmisión de saberes con exigencia, con excelencia, y en la escuela tiene que haber un primero y un último, y eso no es malo, no es malo. Siempre ha sido así. Hay varios capítulos que dedicas a los medios de comunicación. Sí, es que efectivamente he dicho que el sistema educativo es uno de los que está provocando el adoctrinamiento, pero también los medios de comunicación, desde la cátedra universitaria, los laboratorios de investigación, las editoriales de libros, la producción audiovisual, la columna periodística, todo lo que es una tarea cultural hoy está emitiendo, difundiendo un discurso hegemónico, machacón, que viene a decir que determinados sectores sociales que tienen unas creencias determinadas o unas ideas políticas determinadas son contrarias al progreso y no deberían estar en el sistema democrático. Claro, pero hay medios de comunicación, unos vapuleados, otros al servicio del poder, como todos sabemos, en medios que deben estar siempre al servicio de la verdad, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Porque los ciudadanos tienen derecho a la verdad, ¿no? ¿Qué has querido reflejar en cuanto a lo que se denomina la manipulación informativa de algunos medios y esa mentira y lo que llaman ahora la posverdad? Bueno, yo lo que he querido reflejar ahí, efectivamente, hay un capítulo dedicado a los ciudadanos, el derecho a la verdad. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la verdad. Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a la información, a recibirla, pero también a emitirla. Solo que ocurre que se lo dejamos a los periodistas, lo de la emisión de información. Esto ahora está cambiando en el escenario de las redes sociales, porque ahora yo con un teléfono móvil y con un blog yo puedo emitir informaciones. Entonces sí que es cierto que la libertad de expresión, la libertad de prensa, está sufriendo una acometida, y hay medios de comunicación, sin que sirva de precedente. Puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del Gobierno estos días de atrás, de que hay bulos. Es posible, sí, pero él no es quien para decidir qué es un bulo, él no es quien para decidir qué medio es un medio que debe existir y un medio que debe cerrarse. Los profesionales sabemos esos son los tribunales de justicia. Y tú eres abogado, claro, y yo me rijo por una delgada línea roja que es el Código Penal. Y si él se siente perjudicado... Y yo sé lo que tengo y hasta dónde tengo que llegar. Claro, si él se siente perjudicado por una información, tiene medios legales, recursos, las querellas, las denuncias, para acudir a los tribunales. Hasta incluso analizas cómo la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales pueden llegar a crear quizá un escenario, digamos, hostil. Ese entorno tecnológico, Raúl, y de algoritmos que tanto nos controla, porque controla absolutamente todo, en el momento que usted tiene un dispositivo, un teléfono, ya le están controlando, es también un entorno de buenas posibilidades y de ayuda, pero dices también de riesgos. De peligro, ¿no? Sí, claro, es que la dictadura del algoritmo nos controla, nos distrae y nos enferma, ¿eh? Hay personas, o los jóvenes, tienen depresiones, tienen estrés, ansiedad, por estar conectados tanto tiempo a esto, ¿no? Este es el ladrón del tiempo, el móvil es el ladrón del tiempo. Efectivamente es un peligro, ¿eh? La inteligencia artificial también, pero no podemos hablar de más cosas porque ya veo que... Porque no tenemos casi tiempo y la verdad que es muy interesante. Bueno, una pregunta a cada uno. Antonio, breve, por favor, y dos profesores. Es que, enhorabuena por haber escrito un libro, que eso siempre está bien, y por haber pensado. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo, hombre, pero para eso hay que leer. Esa es la grandeza del braserillo. Para opinar... Tenemos a gente de todos los pelajes aquí. Para opinar debiera leer el libro, ¿no? Yo solo me he leído... la introducción. No, la introducción, he visto el índice, el índice del libro. Entonces, a mí me parece, incluso por las opiniones que has transmitido en esta presentación y por el
el índice del libro que esto está, digamos, es una opinión especulativa sobre una serie de asuntos de actualidad que están basadas en el mito de la existencia real de la religión como el hecho clave de la existencia humana. Entonces, yo desde ese punto de vista iría a que, bueno, has citado a Gramsci, pero bueno, podías haber citado a Goebbels, que dijo aquello de que una mentira repetida se puede convertir en verdad, ¿no? Y podías haber leído un poco a Harari sobre el mito de las religiones, que no sé si en el libro se entra, pero que te llevaría un poco la contraria. Le has hecho una crítica, entonces, no es pregunta. Sí, no, la pregunta es eso, que si entiende que el mal es el laicismo, ¿no? Porque el libro tiene toda la idea de estar escrito desde una postura eminentemente de moral y ética religiosa católica. A ver, Antonio, te voy a hacer una pregunta. Como me he enterado que eres del Madrid, ¿qué dirías si te enteras que en el colegio de tus hijos los profesores están inculcándoles a tus hijos que se hagan aficionados del Atlético de Madrid o del Barça? Por ejemplo. Eso no se puede decir. Es que la afirmación que has hecho sobre educación, vamos, te la rebatiría desde la A. Pero ahora nos olvidamos, del fútbol. Nos olvidamos del fútbol y vamos a las creencias religiosas. Yo soy un padre católico y quiero que a mis hijos se les dé la educación conforme a mi creencia católica. Claro. Eso no está ocurriendo en España hoy en día. Es que la educación no debe ser sectaria. Sí. No. En ningún sentido. Es un derecho para el padre católico que sus hijos reciban. Tú educas tomar una a tus hijos en la religión que quieras, que la educación, yo le voy a enseñar literatura y le voy a enseñar a Alberti, que es comunista, y le enseñaré a Campoamor, que era más de derecha. Te tienes que venir otro día. Perdóname, ¿por qué? Porque yo enseño literatura, no como el tarro a mis alumnos. Escucha, concluye. Bueno, pero él dice que se está comiendo el tarro. Una cuestión. Eso no se puede decir. Una cuestión, Antonio. ¿Cómo que no se puede decir? Yo no entiendo, se puede decir. Antonio. Se puede decir no seas sin dictatorial. conocer el sistema educativo. Vale, vamos a ver. Antonio, una cuestión. Yo entiendo que un gobernante ateo, que un partido político agnóstico que sostiene a un gobernante ateo, por ejemplo, yo lo entiendo que, gobiernen de una determinada manera, pero no pueden gobernar teniendo en cuenta que hay una mayoría católica, o aunque sea una minoría, no pueden gobernar intentando que sean también que sean ateos y agnósticos los que no lo son, ¿no? Tienes que gobernar para todos los ciudadanos. Una pregunta muy breve, por favor, Carlos Martín. Ni reflexión, una pregunta. Que el libro me parece interesante, me parece importante, que invita a leer. Son temas bastante importantes y de actualidad. Y me quedo con una frase que ha dicho aquí nuestro editor, que dice: el móvil es el ladrón del tiempo. El ladrón del tiempo. Y entiendo que un debate de este tipo es motivo más que suficiente para hacer un tema monográfico en un programa y 2 programas. Estamos en una semana de junio, la primera de junio. Vas a presentar el libro, creo que cerca de Madrid, en Toledo, ¿no? Lo presento en Madrid y también lo presentaré en Talavera de la Reina, que es mi ciudad natal, y en Toledo. El 5 mañana en Madrid, el 6 en Talavera de la Reina y el 13 en Toledo. ¿Y en toda España? Después del verano. Después del verano. O sea que vas de gira con el libro, ¿no? Como los turroneros y los feriantes. Sí, señor. Bueno, Raúl Mayoral Benito, has escrito en este libro, Pregón de combate ante la batalla moral, muchos pregones a todos los que se sienten jóvenes de espíritu. Pero preferentemente, lo has dicho antes, lo quiero dedicar a los jóvenes de edad que desde tu punto de vista son los más expuestos al zarandeo de este convulso mundo. ¿Crees que la sociedad está anestesiada? Sí. Hay que despertar. Pues aquí lo tienen, Pregón de combate para jóvenes de espíritu. Raúl Mayoral Benito. Ha sido un placer tenerte aquí, amigo. Y te espero de tertuliano, que tiene muchas cosas que contar, ¿de acuerdo? También agradezco a los tertulianos sus preguntas. Pues hasta aquí esta primera parte del braserillo que hemos encendido en la actualidad nacional, y enseguida, con la ayuda y las opiniones de Antonio Illán y Carlos Martín Fuertes, analizamos lo más cercano, lo que ha sido noticia en Castilla-La Mancha y en nuestro entorno provincial y local. No sin antes recordarles que en 7 días les vamos a ofrecer un braserillo especial, un programa especial dedicado a la conmemoración del 10º aniversario de la coronación del rey Felipe VI.
se cumplen 10 años y será un tiempo de análisis sobre los 10 años de reinado de Felipe VI en España después de la abdicación del rey Juan Carlos I. Será una oportunidad la próxima semana de conocer y desvelar los puntos que definen a la monarquía española y que la unen a la ciudadanía en nuestro tiempo. No se lo pierdan, la próxima semana. Hasta dentro de nada, porque llegan unos buenos anuncios, seguimos encendiendo el braserillo con los temas más cercanos.